Bueno, hemos llegado a esta etapa del programa en el que ha quedado sumamente claro cuáles son las propuestas de las dos candidaturas que van el 5 de junio en pos de esta segunda vuelta electoral. La propuesta de Peruanos por el Cambio y la propuesta de Fuerza Popular. Pero queremos, en este tercer bloque de programa, conversar con el ingeniero Aurelio Ochoa, especialista en temas energéticos, para un poco compartir lo que han sido las ideas de ambos partidos esta noche aquí en Plan País. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué tal, Carlos? Muy Bienvenido, señor. buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A ver, cosas que se han dicho. Ambos han coincidido en la necesidad de establecer una industria petroquímica muy potente a partir incluso del desarrollo del gas. ¿Es esto una posibilidad viable e interesante para un país como el nuestro? Claro que sí, es muy viable siempre y cuando terminemos el gasoducto surandino. Okay. ¿No? Ese es el tema de fondo. O sea, mientras, digamos, no haya esa infraestructura, todavía es utopía. Entonces, esperemos, y esto de todas maneras se va a realizar pues en 3 años adicionales en este caso. Entonces, tendríamos el gas en hilo, que justamente es donde se ha vislumbrado, digamos, hacer las instalaciones petroquímicas. Y en eso creo que hay unanimidad, me parece, ¿no? Pero entonces hasta ahí seguimos pensando en un gas que esté al servicio de la empresa o de la industria. Pero ¿cuándo hablamos del gas que llega a las casas de la gente, ingeniero? Precisamente, me parece que es un tema que usted tocó de fondo en este caso, que es con relación a la utilización del gas. En realidad el gas, digamos, los países que tienen el lujo como el nuestro, ¿no es cierto?, de tener este recurso energético, lo que hacen es priorizar el uso del gas, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, la prioridad 1 es precisamente la parte domiciliaria, la parte vehicular, luego viene la parte industrial y al final es la parte eléctrica, ¿de acuerdo? De tal manera que habiendo otros recursos, como es en el caso peruano, que tenemos otros recursos fuera del gas natural, recursos energéticos, llámese el recurso hídrico, llámese la parte eólica, la parte solar, que la tenemos en el Perú, y la parte inclusive termal, o sea, lo que le llaman geotérmica. La parte geotérmica. Entonces, ¿qué pasa? Que también somos un país volcánico, en consecuencia tenemos prácticamente toda esa gama, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos priorizado, y acá viene precisamente la respuesta, hemos priorizado en el punto 1, la parte eléctrica, ¿se da cuenta? Y no la parte domiciliaria. Y esa es una pena justamente. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, no escapando a la pregunta que usted ha hecho respecto a la petroquímica, es la parte industrial, pero lo primero que tenemos que velar es para que el beneficiario directo sea el consumidor domiciliario. Y es lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, fíjese, donde estoy haciendo algunas consultorías, allá lo que le han dado es la prioridad, lógicamente, y todos los gobiernos se han puesto de acuerdo en una política de Estado, en la cual priorizan el uso residencial. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, en este momento tienen 7.600.000 conexiones domiciliarias, lo que significa más de la mitad de la población está conectada al gas natural. Exacto, es un montón. Es un montón. Lo que es más, eso es el caso de Colombia, que por supuesto tiene a escala mundial, proporcionalmente es el que está más gasificado, inclusive ha superado a Argentina, que era el país más gasificado del mundo proporcionalmente. Entiendo. Pero en este caso Colombia en 25 años lo ha hecho posible, ¿no? Entonces, a los niveles que estamos señalando, gracias a estas políticas de Estado que han sido respetadas, ¿no es cierto?, por todos los gobiernos que se han sucedido y se van a seguir sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? En el caso peruano no hemos hecho esa priorización. Nosotros, al contrario, decíamos, hemos priorizado otros usos. Qué bueno hubiese sido, por lo menos, que se haya priorizado la petroquímica, pero no hemos hecho eso, por ejemplo. Entonces, ¿qué cosa? Hemos preferido la parte, digamos, eléctrica, en lugar de utilizar recursos que lógicamente los tenemos en abundancia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al recurso hídrico particularmente, ¿no?, en la selva. Entonces, no hemos hecho uso y más bien estamos quemando reservas de gas natural. Pero no, qué bueno hubiese sido que quememos, pero pues en beneficio de la población. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un ingreso del gas natural que no llega ni a las 300.000 conexiones domiciliarias. Bolivia, fíjese, un país que tiene 3 veces menos población que la nuestra, en este momento tiene un poco más de 500.000 conexiones domiciliarias. Con la misma complejidad geográfica que tiene el Perú, digamos. Yo diría hasta mucho más compleja, porque recuerde que, digamos, en el caso de Perú, la distribución es en la costa, ¿no es cierto? Entonces en la sierra no hay absolutamente. En consecuencia, en la parte mucho más fácil, que es la costa peruana, no se ha avanzado mucho. No se ha avanzado prácticamente nada. Entonces, ese es el tema. Entonces, la petroquímica que usted señalaba definitivamente es una buena alternativa en este caso. ¿Por qué razón? Antes que el uso eléctrico en este caso. ¿Por qué? Porque yo le doy un valor agregado en el caso de la petroquímica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo multiplico el caso del metano, por ejemplo, 6 a 7 veces más su valor.
el valor agregado. Y en el caso del etano podría ser 18 a 20 veces más el valor agregado. Entonces, es impresionante y sobre todo el efecto multiplicador, porque alrededor de estos complejos petroquímicos se en el mundo, una serie de economías. Una serie de economías alternativas. Entonces, ¿qué pasa? Estando la materia prima allí centralizada, entonces hay una serie de industrias, por ejemplo, pinturas, en fin, aceites, una serie, ¿no? Entonces, de plásticos, en fin, que comienzan, digamos, a generarse como hongos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que debía, y me parece muy bien si es que esto ha sido propuesto, que esto se lleve adelante. Lo ha sido propuesto, además por las dos organizaciones. Pero no olvidando que la prioridad en realidad debiera ser la parte domiciliaria. ¿No? Muy bien. Una de las organizaciones fue muy crítica con Talara y se decía, si nosotros no estamos produciendo ni exploración ni explotación de petróleo, ¿por qué tenemos que fortalecer Talara? ¿Para qué? ¿Para refinar el petróleo que viene de fuera? ¿Qué sensación le genera? Bueno, en verdad, de todas maneras, ha debido meditarse algo más con relación a este tema de la refinería de Talara, sobre todo por el monto, por el costo en este caso. Caro. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que a finales del gobierno anterior, esto estuvo valorizado en $1.300 millones como máximo, ¿de acuerdo? Entonces, inclusive yo pensaba que... la puesta a punto de la refinería, dice usted. Digamos, hacer lo que se está haciendo en este momento, ¿no? En ese momento, entonces, el cálculo que se había hecho, y con eso se despidió el anterior gobierno. Entonces, entre 900 y 1.300 millones de dólares. Y nos damos con la sorpresa que en este caso tenemos una refinería que va a costar 3.500 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Eso, por ejemplo, nos preocupa, porque definitivamente, y por esa razón, por ejemplo, la observación que ha hecho seguramente esta persona, ¿no es cierto?, en que, oye, es decir, habiendo otras prioridades, entonces uno comienza a señalar y dice, oye, en el caso de Perú, que tiene escasos recursos relativamente, hacer una utilización, en este caso, sabiendo que estoy multiplicando más que por 2, estoy más que duplicando, ¿no es cierto?, lo que originalmente se había señalado, y algo parecido es, sin ir muy lejos, o yendo un poquito más lejos en el sur, el caso del gasoducto subperuano. Claro. De igual manera, digamos, cómo es que esta obra, que inicialmente se había previsto alrededor de $1.000 millones y después resulta costando 4.500, ¿no? Claro. Entonces, eso, digamos, son situaciones que alguna vez seguramente la historia va a tener que analizar a qué se debió. Pero regresando a lo que es la refinería de Talara, ya está en marcha, entonces ya en realidad es un poco difícil porque creo que tiene un avance del 37% y tengo entendido que hace cuestión de una semana ya inclusive parte de la infraestructura, ¿no es cierto?, ya estaba... ¿Ya está operando? No, estaba llegando al puerto, inaugurando precisamente, hay un muelle que se ha preparado para todo ello, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ya, digamos, no sé si sea muy tarde para, digamos, repensar o dar marcha atrás, ese es el tema, pero por eso señalaba, creo que la historia se encargará seguramente de juzgar en este caso a los que decidieron finalmente ello, ¿no? Creo que me quedo en esa parte. Perfecto, muy claro. Don Aurelio, quería preguntarle también por las energías alternativas. No los vi muy enfáticos a los dos partidos, pero sí lo mencionaron. La necesidad de fortalecer energía solar y energía eólica, sobre todo en el sur andino. Así es. ¿Es esto muy caro? ¿Es esto posible? No, justamente a propósito de ello, ya en este momento nosotros hemos ingresado en esa etapa de lo que son este tipo de energías no convencionales. En el caso de la solar, en el caso de la eólica, ya tenemos funcionando en este momento, y yo diría un poco más de 150, 160 megawatts en el sur, en lo que es la parte solar, ¿no? Y en lo que es la parte eólica bordeando los 200 megawatts. Entonces, ¿qué pasa? Megawatts. Entonces, esto ya hemos ingresado primeramente en esa etapa. Entonces, efectivamente, en cuanto a costo se refiere, a la cuestión de unos 4 o 5 años era bastante oneroso, y sobre todo la parte fotovoltaica, vale decir, los famosos espejos solares eran muy caros. Entonces, que estamos hablando, por ejemplo, de la unidad a $10.000 aproximadamente, pero eran, lógicamente, europeos, alemanes, franceses, y digamos, como lo que ocurre en la industria en general, ¿no es cierto? Los amigos chinos lograron en este caso abaratar a menos de $1.000 y hoy día está bordeando los 500, $600. Entonces, esto ha bajado tremendamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto ha permitido, no solamente en el Perú, sino en otras latitudes, digamos, emprender estos proyectos solares que antes eran súper onerosos y hoy día, digamos, son accesibles e inclusive más, hasta, digamos, más económico resulta en algunos casos, ¿no? Porque a veces con una, digamos, geografía como la que tenemos nosotros, entonces
entonces hacer una hidroeléctrica de ese resulta bastante oneroso porque hay que atravesar los Andes y etcétera, etcétera. Además teniendo buenas caídas como para hacer un plan nacional de hidroeléctricas. Totalmente. Precisamente creo que, y en eso felizmente, digamos, las futuras generaciones, ¿no es cierto?, deben estar tranquilas porque tenemos una multiplicidad de recursos. O sea, digamos, en primer lugar, lógicamente, es el caso del agua, que esto es inagotable hasta que, digamos, nuestro planeta pues desaparezca, y eso tenemos la Amazonía sobre todo, ¿no? Sí, podría desaparecer algo en lo que es la vertiente del Pacífico, pero la vertiente del Atlántico no, porque el Amazonas, digamos, mientras exista nuestro planeta va a seguir existiendo, ¿no? Así haya cambios climáticos, más bien al contrario, habrá más agua todavía en lo que es la olla amazónica. En consecuencia, nosotros que tenemos la naciente del río Amazonas, ¿no es cierto?, definitivamente lo que te ha dicho, las caídas de agua son algo que nos favorece en este caso. O sea, digamos, la verdad, hemos sido, en este caso por la naturaleza, premiados. Es verdad, no sé si lo merecemos o no, pero sí. Lo merecemos. No, me refiero después de todo el trabajo que han hecho los antepasados en este caso. Pero sí construir una demora 7, 8, 10 años. Claro, precisamente. Frente a otras alternativas. Que son mucho más rápidas, ¿no? Y en el caso del gas, y esa es una cosa que, por ejemplo, debiéramos pensarlo 3 veces la próxima, ¿no? El próximo gobierno o los próximos gobiernos. ¿Por qué razón? Porque es un recurso agotable, recordemos eso. Entonces, sí, claro, quemamos y no vuelve a aparecer. Entonces, ¿qué pasa? Estamos quemando reservas. Y si tenemos que quemar reservas, por ejemplo, si tenemos sequías, está muy bien, pero digamos como un recurso alternativo, claro, pero no en este caso prioritario. Nosotros recordemos que en este momento estamos generando casi el 50% de nuestra electricidad a base de gas natural. Entonces estamos quemando reservas, teniendo los recursos que usted señalaba y esas caídas de agua. Alimenta la generadora de electricidad. En este momento, así es. Entonces, a partir del gas natural estamos generando más o menos el 50% de la electricidad que consumimos en este momento, por ejemplo, en esta entrevista. En consecuencia, ¿qué cosa es lo que estamos haciendo? Estamos quemando reservas, y está bien que quememos reservas, pero siempre y cuando sea la última alternativa que tengamos, ¿no es cierto? O sea, cuando ya no tengamos, pues, agua, que no tengamos, bueno, el sol lo vamos a tener siempre, pero que no alcance, o pongamos que en este caso, digamos, hay sequía, o sea que no tenemos agua, no hay problema, habría que recurrir al recurso gas. Pero si tenemos en este caso los recursos que estábamos comentando, ¿no?, tanto la parte no convencional como es la solar, eólica, pero sobre todo la hídrica, con el caso de la Amazonía, entonces debiéramos recurrir a ello. Y más bien, este gas, que felizmente lo tenemos, ¿no es cierto?, en cantidades bastante importantes, debiéramos utilizarlo prioritariamente en lo que es la parte domiciliaria, la parte vehicular, ¿no es cierto?, la parte industrial, petroquímica definitivamente, y como último recurso, esto que sería la parte de generación eléctrica. De acuerdo. Una última pregunta que tiene que ver con Perupetro y con Petroperú. Una de las organizaciones ha dicho fortalecer institucionalmente a ambos espacios. Claro. La otra fuerza política dijo no, hay que tener mejor cuidado con la elección de las personas que van a esos puestos. ¿Cuál de las dos líneas es la más interesante? No, me parece que ambas. O sea, hay que fortalecer y hay que seleccionar a la gente que va a tener que dirigir estas entidades. ¿Por qué razón? Porque en este momento, en cuanto a fortalecimiento, por eso decía que ambas, ¿no? El fortalecimiento de ambas, me parece muy bien si esto han manifestado, o uno de ellos por lo menos que haya manifestado de fortalecer, porque realmente debemos sincerarnos, o sea, como país. ¿Queremos que realmente, digamos, tengamos un Petroperú, un Perú-Petro fuertes, o queremos que, digamos, continúen la situación que están? Si esa es la figura, esta última, es preferible que desaparezcan, pero creo que no es esa la intención, y lo que es más, el dueño o los dueños, que somos todos nosotros, a través de las encuestas que han sido llevadas a cabo, por ejemplo, por Ipsos Apoyo, entre otras, clarísimamente, 75% de la población, 75% de la población ha señalado fortalecimiento, particularmente de Petroperú, ¿no? Entonces, ya definió el dueño o los dueños, que somos todos nosotros, a través de esta encuesta, y si creemos en las encuestas, ¿no es cierto?, y de una encuestadora seria o encuestadoras serias, pues ya definió qué cosa es lo que se tiene que hacer. Y me parece que es lo que tienen que hacer los gobiernos que vengan, ¿no es cierto? Simplemente es, digamos, aceptar lo que el dueño o los dueños han señalado, que son los accionistas en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me parece que en cuanto a fortalecimiento, debe fortalecerse. Y creo que un ejemplo muy interesante es el caso colombiano. Regresemos nuevamente, ¿no? El caso de Ecopetrol. Ecopetrol en este momento, fíjese lo que es la primera empresa, etcétera, etcétera, produce en este momento 700.000 barriles. Y al próximo año debe estar produciendo 900.000 barriles.
barriles diarios de petróleo. Nosotros en el Perú, 0 barriles en el caso de Petroperú. No, y aparte de otra serie de situaciones. El caso de Perú Petro, definitivamente creo que hay que darle autonomía en este caso, ¿no es cierto? Porque en este momento pues depende del famoso FONAFE y con todas las restricciones que eso implica. Pero y al otro tema final, que sería la del personal, debiera entrar la gente por selección. Por selección, concurso público en este caso, ¿no? Interesante. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, poner en los diarios económicos en el mundo, ¿no? Entonces, convocar lo que ha hecho en su momento Ecopetrol, lo que ha hecho en su momento Petrobras. Bueno, Petrobras es otro tema que ya sabemos. De acuerdo. Pero digamos, buscar los mejores hombres y mujeres para esos puestos. Claro, entonces, ¿qué pasa? En el mundo están desperdigados petroleros, no solamente peruanos, sino de otros países, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera que convoquemos a los peruanos que están en otras latitudes, o a los que están en el Perú, de tal manera que bajo una selección, ¿no es cierto?, puedan integrar los directorios de estas empresas. ¿Por qué razón? Porque mientras, digamos, estén ligadas a Palacio de Gobierno, cualquiera sea quien esté, digamos, de inquilino, no va a funcionar eso. Entonces el tema es que tendrá una dependencia política. En cambio, si es una dependencia de solamente el conocimiento y la experiencia de estas personas, entonces tendremos empresas que definitivamente, digamos, tendrán otra suerte. Ha quedado muy claro, ingeniero Ochoa. Muchísimas gracias por habernos ocurrencia, siempre acompañado. A sus órdenes. Siempre es un gusto conversar con usted. Gracias por haber estado con nosotros en Plan País. Muy bien, y con la participación del ingeniero Aurelio Ochoa terminamos este programa dedicado al desarrollo energético. No se olviden que toda la información en relación a los planes de gobierno de los partidos políticos en contienda en esta segunda vuelta electoral los puede encontrar usted en votoinformado.pe. Está apareciendo en pantalla la dirección, ahí está, votoinformado.pe. Nos reencontramos en una nueva edición de Plan País. Muy buenas noches.